Bueno, muy buenas tardes. Un gran abrazo a todas y todos ustedes. Muchas gracias, presidente, por sus palabras y su invitación. Gracias, César, por tus lindos comentarios, que son ciertamente producto de una vieja amistad que nos une. Es un placer estar nuevamente aquí. No es la primera vez que, como ustedes saben, estamos compartiendo la mesa, que a mí me honra por lo que significa esta institución en la historia del mundo y de América Latina y de nuestro país, y por formar parte de esta gran familia y los objetivos que nos mueven a todos ustedes. En los minutos que tenemos para hacer algún comentario sobre la coyuntura internacional, yo voy a tratar de ser bastante esquemático para cumplir con las reglas del tiempo que con mucha sensatez mantienen ustedes en estos eventos, y tratar de ver algunas reflexiones sobre lo que es la coyuntura actual y cómo se proyecta sobre América Latina en primer lugar, y también sobre nuestro país un poco. Van a ser, por supuesto, muy esquemáticos, pero trataremos de concentrar esas ideas en pocos mensajes. Yo estoy muy preocupado por la coyuntura internacional, como debemos estarlo todos, quizá por tener la oportunidad de estar un poco fuera, cerca de los grandes centros, particularmente europeos. Pues me da un poco una sensibilidad un poco más informada por tener estos contactos que son tan informativos. Yo creo que estamos en un cambio de época, lo vengo diciendo, y no lo dice mucha gente. Estamos realmente en un cambio de época. Es el fin de la Pax Americana que empezó en el 45, y eso tiene grandes implicaciones en todos los órdenes. En primer lugar, significa en este momento reconocer los elementos que están impulsando ese cambio. Ciertamente uno muy objetivo y muy claro es la tecnología. Yo creo que el ritmo siempre ha habido cambio tecnológico, pero el ritmo que estamos viendo es espectacular. Es decir, es muy difícil anticipar cuál será el perfil tecnológico del mundo dentro de un año o dentro de 5 años. Es decir, el ritmo es lo que más impresiona cuando uno lo compara con el pasado. En segundo lugar, tenemos en el mundo, como consecuencia de todo eso, un cambio muy importante en las estructuras de producción y de empleo. 40-50% de los empleos actuales van a desaparecer en el correr de los próximos 20 a 30 años. Tenemos un impacto muy importante en las relaciones sociales. Yo creo que es otra dimensión que nos importa mucho. De hecho, el mundo era predominantemente un mundo de clases bajas, pobres, y unas clases altas. Hoy en día estamos enfrentados a una realidad donde la dominante es la clase media. 42% de la población mundial ya es clase media, y va a superar en número a las clases llamadas populares que dominaron la historia de la humanidad. Esto significa que estamos en un mundo donde la clase media va a contar y sigue contando en todos los aspectos, pero es cierto que esto implica tratar con una sociedad que tiene otro tipo de valores, otro tipo de aspiraciones, una sociedad que se puede expresar, que sale a la calle, que se enoja. Todo eso es un poco el mundo que estamos viendo hoy, y que es el producto de este empuje espectacular que ha tenido el mundo en los últimos años. Yo creo que los últimos 70 años han sido quizá los años más brillantes de la historia de la humanidad, en muchos aspectos, en lo social, en lo económico, en la recuperación de las libertades, en fin. Pero en ese contexto la clase media aparece como una figura de una enorme importancia, con valores muy especiales y muy difíciles de administrar políticamente. Quizá lo más difícil es cómo se administra políticamente esa realidad, y es lo que hoy tiene desafiado a tantos gobiernos en el mundo. Vean si no lo que es los populismos de izquierda o de derecha en Europa, o las nuevas características de la nueva administración en los Estados Unidos. De manera que nueva tecnología, nueva economía, nueva sociedad, nueva distribución del poder mundial, que eso es el otro aspecto que hoy está. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es la transferencia de poder más grande de la historia del Occidente al Oriente, volviendo un poco a reproducir lo que era el peso del Oriente hace 300 o 400 años. Es decir, que de alguna manera el mundo hoy predominantemente va a ser un mundo donde Asia va a ser la dominante fundamental,
en muchos aspectos, incluso en los aspectos políticos, porque esta transferencia de poder económico no es simplemente una transferencia de valores económicos, es una transferencia también de valores espirituales que van a encontrar de alguna manera confrontaciones potenciales que el mundo del futuro tendrá que de alguna manera absorber. Es decir, que el gran desafío es cómo administrar esa nueva realidad política que nos viene como consecuencia de la gran transferencia de poder económico. Y junto con todos estos elementos tenemos otro más, que es la forma como aparecen en este momento desafiados ciertas cosas que fuimos construyendo a lo largo de los años y que fueron muy importantes, comenzando por el principio central de crear un andamiaje institucional, un sistema internacional, cuyos centros son las Naciones Unidas, y cuyo objetivo central era tratar de cumplir con ese gran objetivo de la Carta, que era eliminar la guerra de la faz de la Tierra y hacer que la fuerza se use por mecanismos multilaterales y que de alguna manera tengamos reglas del juego donde el diálogo sustituya la violencia, la dominación o la prepotencia. Todo eso parece que está en juego y corre ciertos peligros de que aquellas cosas que hemos pensado que eran grandes logros hoy estén amenazados por posiciones políticas donde parece ser que se impone más la autoridad o se impone más el poder y no la razón que se deriva del intercambio de opiniones y principios de solidaridad. Yo creo que todo eso está en juego en el mundo en que estamos. Por eso que llamamos a todo esto un verdadero cambio de época. Ese cambio de época hace muy difícil las previsiones, muy difícil anticipar políticas y ciertamente estamos viendo peligrosamente una obsolescencia de las instituciones internacionales, comenzando por las Naciones Unidas en todas sus dimensiones, pero en lo económico, lo que más nos preocupa es que aparecen amenazadas ciertas cosas en las cuales creímos todos a lo largo de los años, y sobre todo América Latina y nuestro propio país, que es un poco los peligros que tiene hoy por hoy la libertad de comercio, que fue un objetivo central de América Latina a lo largo de toda su historia contemporánea y que incluso tuvo aquí en la Ronda Uruguay el principio de lo que es hoy la Organización Mundial de Comercio. Eso está en peligro. Hoy en día realmente uno debe imaginarse que esos principios fundamentales del internacionalismo están siendo amenazados por estas turbulencias que espero que puedan ser administradas, pero que en todo caso nos dicen que se terminó ese periodo fundamental de la historia de la humanidad, de esos 70 años que generó el multilateralismo, una visión, generó el principio de solidaridad, que es una cosa importante. El concepto de solidaridad tal como tenemos hoy no es el concepto que había antes de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que predominaba era la caridad de las grandes religiones o las grandes acciones de tipo individual. Pero lo que introduce estos últimos 70 años es el concepto de la solidaridad. La caridad está muy bien, es el principio, es hija del amor, pero la solidaridad es hija de la justicia. Y todo ese principio de solidaridad yo creo que está hoy cuestionado en la medida que todas estas cosas comienzan a perder un poco lo que creíamos que era la tendencia general hacia un mundo abierto, un mundo solidario y un mundo gobernado por la razón y el diálogo y no solamente por la fuerza. Yo creo que esto es un poco en grandes líneas, cada una de estas cosas podría dar lugar a reflexiones adicionales y sin tener respuestas claras. Yo no pretendería tener respuestas a todas estas cosas, pero sí quiero decir que es importante ser consciente de que estamos enfrentados a cambios donde es difícil la previsión y mucho más difícil adoptar posiciones políticas que nos permitan realmente superar las grandes amenazas que hoy aparecen en el mundo. ¿Cómo se proyecta todo esto sobre América Latina? Bueno, yo creo que estamos pasando unos momentos difíciles en lo político, en algunos países de forma muy seria, como ustedes reconocen ahora, no solamente por las quiebras que tenemos en la conducción política de estos países, sino también los problemas que aparecen hoy en día potenciados por los problemas de la corrupción, que es un tema que realmente ha conmovido la realidad de varios países en América Latina, en el mundo entero, no solamente en América Latina. Si nosotros no pretendemos tener el monopolio de la corrupción, creo que en esta materia los pecadores son muchos y variados, pero ciertamente este ha sido un tema
que perturba un poco el avance y la consolidación democrática, y en ese sentido son todos temas con los cuales tendrá que atender un poco la evolución del sistema político. Afortunadamente yo creo que en todos estos esquemas, en todas estas cosas hay una presencia de las instituciones que es muy importante. Problemas ha habido siempre y seguirá habiendo, pero en la medida que tengamos instituciones que puedan administrarlas y un sistema político que funcione, la democracia es capaz de resolverlos. Yo espero que es fundamental que esto se mantenga en esa línea. Pero tenemos que enfrentar también en este contexto los impactos que nos vienen de esa coyuntura internacional sobre la economía de América Latina. Nosotros tenemos aspectos realmente de una enorme potencia, somos grandes productores de materias primas en el mundo, en tres grandes áreas, ¿verdad? Como todos sabemos: los alimentos, los metales y los energéticos, que no es poca cosa. América Latina aparece como un reservorio de estos tres grandes puntales de la producción en el mundo, y todo eso hace que tengamos, por tanto, una fuerza muy especial, especialmente yo diría en el campo en los tres campos, pero en uno en particular, que es el campo alimentario. América Latina tiene el 15% de las tierras fértiles del mundo, 40% de los bosques forestales, es decir, de las bosques tropicales. De alguna forma es un reservorio alimentario espectacular, cosa que de alguna manera reconocen y saben los nuevos países que están emergiendo en su capacidad de consumo, que es toda el Asia. Si no, vean ustedes el impacto que ha tenido China en los últimos 15 o 20 años con su ingreso como potencia compradora. Se ha convertido en el primer cliente de la mayoría de nuestros países. De manera que ahí hay una potencia muy grande, como hay una potencia muy grande en el lado de los energéticos. Tenemos toda la forma de energía posible, renovable y no renovable. Y tenemos, por supuesto, un aporte en los metales, el 50% del cobre, hierro, litio, fe. Es decir, que la región como tal se presenta como un enorme potencial sobre el cual ha venido asentando a lo largo de los años buena parte de su crecimiento económico. Hoy nos damos cuenta de que frente a las nuevas realidades eso solo no alcanza, que hay que abordar los servicios y hay que abordar la industria, las nuevas formas de industrialización. Cuando miramos a estas dos cosas nos damos cuenta que actuar solo es muy complicado. Hoy el 60% del comercio mundial son bienes intermedios. Meterse en esos canales de bienes intermedios implica estar preparado. No alcanza con disponer de materias primas o excedentes de balanza de pagos para hacer cosas. Implica meterse con lo que es el gran puntal del conocimiento, del crecimiento futuro, que es el conocimiento. Entonces, el primer gran desafío que tiene América Latina es ampliar la base económica que le dio la naturaleza para entrar en la conquista de nuevas formas de crecimiento donde esté básicamente priorizado el conocimiento, la tecnología y la innovación. Bueno, ahí es donde estamos realmente nosotros con problemas, porque hemos quedado retrasados en muchos aspectos frente a estos temas, y creo que el gran desafío hoy de América Latina es cómo innovar y crecer a partir de la incorporación de estas tecnologías y a partir de la capacidad que deba tener América Latina de meterse en las cadenas de valor, de meterse de alguna forma en la economía de los bienes intermedios para poder crecer junto con la transformación tecnológica que nos viene del resto del mundo. Gran desafío, no es tan fácil en este momento hacerlo porque implica incursionar en la investigación, en la educación, en la investigación. Creo que se están haciendo cosas, hay bolsones de modernidad en América Latina. Si no, vean ustedes lo que es la revolución agrícola que ha tenido Argentina, Uruguay, Brasil. Hemos tenido bolsones también de modernidad en la biología en Cuba o las bolsones en las tecnologías de explotación del petróleo en el Brasil. En fin, no partimos de cero, pero ciertamente la batalla por poner a América Latina en el progreso del mundo moderno es ciertamente uno de los grandes temas que tenemos que superar. Yo creo que esto hoy está tomando conciencia. América Latina ha comenzado a administrar mejor su economía. Yo he vivido muchos años trabajando con los países de la región, es decir,
Hoy tenemos un grado, no todos los países, desde luego hay países que las cosas no están, pero en términos generales está prevaleciendo un cierto sentido común en la mayoría de los países para administrar las economías. Eso es muy importante. Pero aparte de eso, el gran tema es cómo hacemos para correr detrás de la innovación que nos permita participar en este comercio fundamental de los bienes intermedios, que son los que permiten la nueva forma de industrialización. De manera que tenemos un mundo que cambia, ese mundo que cambia se proyecta sobre la región, desafiándola para decirle ustedes hacen pie en cosas muy importantes como son las materias primas, es un gran elemento de apoyo, pero eso no alcanza. Entonces tienen que pensar en cómo hacer para lo otro. Y ahí es donde aparece la vinculación con el tema de la integración. Yo he sido siempre un firme parte. Aquí enfrente, en el Victoria Plaza, me acuerdo cuando estaba yo de ayudante en la Facultad de Ciencias Económicas y pude meterme en lo que era la preparación de las discusiones sobre la creación de la LALC. Y fue todo un evento muy importante. En aquel momento, las juventudes a las que yo pertenecía pensamos que se había realmente reproducido aquí el Acuerdo de Roma que había tenido lugar en el 57 en Europa. Bueno, fue un gran sueño, ¿no? Fue un gran sueño que la realidad nos llevó a despertar, y no siempre con buen sabor. Pero yo creo que en el mundo en que estamos, América Latina tiene que reaccionar y asumir que realmente el navegar en conjunto, en los conjuntos que se pueda, es mucho mejor que dialogar en aislamiento. Y eso es un gran desafío también al sentido común. Aprender de los errores, pero ignorar que existimos como región sería simplemente, y que podemos hacer mucho más juntos que separados. Yo creo que eso es un valor que hay que incorporar. Yo temo que de no ser así, yo creo que las tendencias que hay en el mundo están operando en una forma que puede incluso dividir a América Latina. Por eso que yo veo muy bien en las tendencias de unir lo que está haciendo el Pacífico con lo que puede hacer el Atlántico de Mercosur, me parece cosas importantes. Pero yo creo que lo fundamental es asumir que es muy posible que uno de los escenarios posibles que puede dejar la actual coyuntura internacional es volver un poco a las zonas de influencia. Las zonas de influencia pueden ser una forma donde los países asiáticos tengan su núcleo de influencia, los países europeos por la parte de Estados Unidos. Eso es muy peligroso, pero es un escenario posible. En cualquier hipótesis, la América Latina debe actuar con gran pragmatismo, sin atarse a fórmulas que hacen difícil cumplirlas y después desaparecen por frustración, pero desaparecer, es decir, ignorar que la integración en este mundo que se viene es un instrumento de un enorme potencial. Yo creo que es una cosa que tenemos que comenzar por asumir y enfrentar. Entonces, diría, el desafío del mundo que tenemos, las materias primas no alcanzan, hay que avanzar al servicio y a la tecnología, y en todo ese campo actuar cuanto más se pueda conjuntamente. Es un hecho que nos puede significar una potenciación muy grande para entrar en los mercados internacionales. Entonces, ese es el segundo tema de la coyuntura sobre América Latina. El impacto sobre nosotros, sobre el Uruguay, en todo esto. ¿Algún comentario muy breve para cumplir con nuestro tiempo? Bueno, yo creo que a mí en los últimos tiempos he estado un poco reflexionando en muchos de los eventos que tengo el gusto de participar sobre cómo ubicarnos en esta realidad mundial y en esta realidad regional. Y yo creo que lo primero es hacer un inventario sereno y no triunfalista de lo que hemos logrado. Yo soy muy admirador de lo que se ha hecho en este país. Me parece que quizá, y no quiero exagerar, pero tengo que reconocer que cuando yo siempre repito en todas partes aquella frase que dijo Jorge Valle, seguramente ustedes la conocen, pero es de una enorme sabiduría, que dijo: cuando me analizo, me pulverizo, y cuando me comparo, me agrando. No está mal lo que dijo, fue una frase porque la verdad que cuando uno mira un poco la posición del país en términos comparativos, tiene que reconocer que en el país se han hecho cosas
que a veces aparecen reflejadas en cosas que se dicen en el mundo y que nos hacen bien, porque de alguna manera reconocen los pasos que se han dado. Cuando veo, la semana pasada, no sé, apareció una estadística donde habla que de las 10 democracias del mundo, la única que pertenece a ella es el Uruguay, es el único país de América Latina. O cuando leo, por ejemplo, que en este momento nosotros, de 160 o 150 países donde se mide la transparencia, es decir, la corrupción, Uruguay ocupa el lugar 21, otros países ocupan el lugar mucho más que España, más que Francia, más que los países hermanos, en fin. Todo eso son realidades objetivas que nos las contabilizan afuera, pero vale la pena que las tomemos en cuenta por poner arriba de la mesa. Cuando yo digo, por ejemplo, que casi el 100% del país tiene seguridad social, que puede ser que no sea la que deseamos tener, pero eso ya quisieran tenerlo los chinos, ¿no? O ya quisieran tenerlo los Estados Unidos. O cuando veo que acá hay un sistema de salud integral que con todos los defectos que esperamos, es un efecto universal, es una cobertura universal. Bueno, son todas cosas que de alguna forma nos dejan en claro que el país pudo hacer cosas y las hizo. Y yo creo que esas cosas, cuando uno las compara, se agrandan, pero se agrandan en el sentido simplemente de decir, bueno, es posible progresar. Si el progreso no es una cosa que nos escape a la historia del país, lo ha hecho. Y yo me siento, es muy lindo hablar del Uruguay afuera. Adentro también, pero adentro estamos en la coyuntura de todos los días. Pero cuando uno mira afuera, generalmente lo importante es reconocer que eso es una realidad que el país se la puede, porque se la pudo. Eso es ahora, dicho esto, ¿cómo nos afecta todo esto que está pasando en el mundo y qué es lo que... Bueno, yo creo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años también algunas cosas más en materia económica. Yo pertenezco a las generaciones que aquí vimos cuando la inflación se medía en dígitos mensuales. Va a ser el 7% mensual, el 6%, y las ganancias eran bajarlo a 1 o 2% mensual. Uno pertenece a esa época, ¿verdad? Pero cuando de alguna manera uno puede buscar soluciones hoy para ubicarse en este contexto de lo que están haciendo las políticas, tenemos que reconocer que se ha generado un cierto consenso de todos los partidos políticos en ciertas cosas que importan. Por ejemplo, el consenso respecto a respetar la inflación. Todo el mundo le tiene miedo a la inflación ahora, ¿eh? O respetar el consenso respecto al equilibrio del presupuestario o al tipo de cambio fluctuante. Esas cosas que hoy son bastante generalizadas en la administración económica del mundo en general, bueno, nosotros las hemos ido incorporando a un cierto quehacer compartido. Eso es muy importante. Entonces, si es así, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los grandes frentes que uno debiera poner en marcha para tener en cuenta esa nueva dirección del mundo, un poco previsible y confuso además, y una América Latina que también presenta estas alteraciones políticas y económicas que acabo de mencionar? Bueno, lo primero de todo, yo diría en términos de desafíos, el primer desafío para mí sigue siendo el tema de la educación. Es decir, una de las cosas que más realmente reclama el Uruguay de hoy y del futuro es actualizar su sistema educativo para que se responda a la generación de las nuevas demandas que va a tener la sociedad y su economía, y al mismo tiempo que sea capaz de preservar valores fundamentales en los cuales creemos. Yo creo que la educación es algo más que acumulación de conocimiento, no digo nada nuevo con esto. Es también una forma de preservar valores que de alguna forma lleven adelante. Ayer tuve una experiencia en una escuela rural, magnífica escuela rural, cerca del Tala, y la maestra con los niños empezó a hacer cosas para movilizar, y uno de los sectores que tenía le llamaba la meditación. Me llamó la atención que les preguntaba qué es meditar y cómo es quedarse, es pensar, es decir, ese tipo de elementos de tipo de formación básica. Yo creo que a mí me dejó impresionado que hubiera en un lugar muy bonito y
muy alejado de la vida urbana, que hubiera una maestra que se encargara de valorizar ese tipo de aspectos de la educación, ¿no? Yo creo que la educación es un poco el desafío. Yo creo, a mí me llama mucho la atención cuando uno lee los partidos políticos, pues todo el mundo coincide que hay que hacer algo. Hay una enorme coincidencia en lo que hay que hacer, pero nos cuesta poner en marcha las cosas. Es difícil entender por qué, si estamos todos de acuerdo, no podemos hacer algo, ¿verdad? Pero yo creo que es un defecto, es muy importante. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy con la educación, estamos realmente necesitados de llevar adelante una política de este tipo. Ahora, esto es lo primero que hay que hacer. Lo otro, un segundo frente, es todo el frente tecnológico, y es posible. También ayer, bien visto en la escuela del TAL, estos chicos que ganaron un concurso de robótica en Houston. Es un hecho que no deja de ser admirable, que nos dice, bueno, pero caramba, aquí hay materia gris como para poder movilizar esto, y yo creo que eso nos permite pensar que el avance tecnológico no es una cosa imposible, sino que el país tiene un campo propicio para ello. Yo creo que ese es un elemento fundamental, y junto con eso la innovación, y algo que yo creo que está hoy depuntando en el mundo, particularmente lo estoy viendo esto en Europa, que es privilegiar no solamente la formación de los técnicos graduados, sino poner el acento en las habilidades, en los skills que dicen, ¿no? Yo creo que este tema es muy importante, porque precisamos gente con suficiente flexibilidad como para hacer frente a las demandas que van a venir de empleo, que no son las que tenemos ahora. Y eso no se precisa tener solamente ingenieros, economistas, abogados. Precisamos tener una masa muy importante de gente que sepa hacer cosas para adaptarse un poco a las demandas que vendrán en el futuro. Este acento en los skills me parece un hecho de mucha importancia, y que está en este momento algunas instituciones como la OECD, por ejemplo, está haciendo de esto, y la OIT, están haciendo de estos temas realmente fundamentales. Entonces, meternos en el campo de la productividad es importante. El tercer elemento yo creo que implica seguir avanzando en lo social. Yo creo que ahí el país ha hecho cosas importantes y sigue haciéndolas. En este momento todo este sistema de cuidado me parece que es una cosa muy importante y tenemos que seguir apuntalándolo. Creo que el país tiene que hacer además un esfuerzo muy importante en materia de incorporación dentro de este movimiento integracionista. Yo sé que el tema lo tenemos muy discutido. Yo soy mercosuriano, yo no quiero decir que yo no reconozca los problemas del Mercosur actual, pero esa relación en este entorno, estamos nosotros en medio de los sectores más dinámicos de Brasil y de Argentina, es decir, desaprovechar esta coyuntura geográfica parecería una cosa difícil de entender. De manera que alguna forma habría que buscar para privilegiar esa forma de integración, y sobre todo mirar también al Pacífico, que es una de las cosas que hoy está en vinculación y muy creativa y muy importante. Yo creo que estos son un poco el último tema que yo diría, es la modernización del Estado. El Estado es siempre un desafío importante, porque acá nosotros estamos en este momento en la onda prevaleciente, precisamos Estado, precisamos mercado, y sobre todo también esta visión del pasado que nos dice se pudieron hacer cosas, y por qué no vamos a poder seguir haciendo nada. Pero en el Estado uruguayo, que todo el mundo coincide que hay que cambiar y hacer cosas, pero hay sectores de modernidad en el Estado uruguayo, hay instituciones que son muy eficientes y comparables. Yo podría mencionar una que fue la que yo estoy vinculado, ¿no? que es un poco el Banco Central. Es un Banco Central de la altura de cualquier los propios organizaciones como la organización impositiva, no guste o no, pero la verdad que es muy eficiente. Y así como esta, uno puede indicar 4 o 5 cosas que realmente indican que la modernización del Estado es posible. Si unimos un poco estos objetivos económicos de productividad, si nos metemos en el tema de la integración, yo creo que el país tiene capacidad para movilizar y para llevar adelante un proceso de crecimiento sostenido con mejoramiento social constante. Bueno, esto es un poco lo que quería mencionar con ustedes. Un mundo en cambio, difícil de entender, una América Latina que aprendió de las lecciones del pasado y sabe más o menos por dónde debe andar y hacer prevalecer la democracia
para resolver sus problemas, y un país pequeño como el nuestro, del cual uno se orgullece cuando lo presenta afuera y adentro, pero sobre todo afuera, porque se reconoce una mayor perspectiva que el país ha hecho muchas cosas que nos colocan en una posición realmente de adelantado en todo ello, y eso deja un mensaje claro: si lo pudo hacer la generación que ya pasó, ¿por qué no lo podrá hacer la generación que tenemos hoy? Muchas gracias.